Buenos días a todos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ahí ustedes los jóvenes, bien, tienen que gritar. Bueno, ahí está, ahí parecemos jóvenes. La gente de Zoom, ¿cómo anda? ¿Bien? Ahí los veo, ahí veo a Isabel, a Valeria, muy bien, Valeria me hace así con los dedos, veo a Marta Salgueiro también y a tantos otros. Bueno, bienvenidos. Es un privilegio para mí poder compartir en esta mañana la palabra del Señor. Y qué lindo tiempo de alabanza y de adoración que tuvimos, cantando todos juntos. Y estamos en el mes de la familia, ¿no? El domingo pasado fue el Día de la Madre, estuvimos acá compartiendo, celebrando juntos a las madres. Y hoy vamos a seguir hablando acerca de la familia, ¿sí? Hoy quiero contarte la historia, o que veamos juntos en la palabra de Dios, la historia de 3 generaciones de una familia. Y cómo la gracia y la misericordia pueden transformar una familia. Vamos a ver una primera generación que empieza bien, pero termina mal. Una segunda generación que va muy bien y una tercera generación que por la gracia y por la misericordia logra cambiar su condición. Vamos a ver una condición previa y una condición posterior a la gracia y a la misericordia. Pero para que sepas de qué te estoy hablando, vamos a la Biblia, 2 de Samuel, capítulo 9. El segundo libro de Samuel. Vamos a leer todo el capítulo 9 y de ahí vamos a sacar algunas verdades acerca de lo que la gracia y la misericordia pueden hacer en una familia. ¿Están ahí? Sí, segundo libro de Samuel, capítulo 9, dice: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, verso 6, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú siempre comerás a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Muy bien, vamos a hacer un poquito de contexto para entender este pasaje que acabamos de leer. David tiene el deseo de hacer algo práctico, de hacer una acción concreta, de bendecir a alguien por amor a Jonatán. Y entonces manda llamar a un siervo o a alguien que había sido siervo de Saúl. Ahora, porque quizás es la primera vez que escuchás esta historia, de pronto quizás la escuchaste muchas veces, o los chicos,
que se han criado en la escuela dominical tienen bien claro quién es Saúl, quién es Jonatán, quién es Siba, pero quizás vos que venís por primera vez nunca escuchaste, entonces ahora vamos a ver un poquito quién es cada uno de estos personajes, pero empiezo comentándote esto, lo que acabamos de leer. David, el rey de Israel, en un momento específico de la historia de Israel, quiere hacer algo para honrar la memoria de su amigo Jonatán. Entonces manda a llamar a alguien que había sido siervo de Saúl. Saúl había sido padre de Jonatán. Y le pregunta a este siervo, ¿hay alguno de la descendencia de Jonatán que todavía viva? Y le dice, sí, hay uno, Mefiboset, que se encuentra en Lodebar. Y entonces lo manda a buscar. Y se da este encuentro que acabamos de leer entre Mefiboset, que podemos ver su condición física en este pasaje, es una persona lisiada de ambos pies, frente al rey David. ¿Quién era Saúl? Empecemos, para aclarar un poquito el contexto, empecemos recordando quién era Saúl. Saúl es el primer rey que tiene el pueblo de Israel. Después de un periodo donde el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, la nación que Dios mismo forma después de llamar a Abraham, después de un periodo de jueces, el pueblo de Israel le dice a Dios, nosotros queremos tener un rey como el resto de las naciones. Entre paréntesis, esto estaba mal. Justamente el mandato de Dios para ellos era no parecerse al resto de las naciones. Pero dicen, no, nosotros queremos ser como el resto de las naciones, queremos un rey. Entonces Dios responde a este pedido del pueblo de Israel y les pone un rey. Este primer rey que aparece en la historia del pueblo de Israel es el rey Saúl, que es un rey que empieza bien, pero que termina mal. Si vos lees ahí unos capítulos antes, vas a ver que el rey Saúl comienza siendo un hombre obediente, un hombre humilde, un hombre fiel, leal. Pero después hay una serie de situaciones que no vienen al caso ahora porque no es el punto central de nuestro mensaje, que van a hacer que el corazón de Saúl se empiece a desviar. Y termina siendo un mal rey, termina siendo un rey arrogante, termina siendo un rey desobediente. Y ahí hay una lección para nosotros, si se quiere, cortita, al pie, rápida. Podemos empezar muy bien en la vida cristiana, pero saben que la vida cristiana no se mide en cómo nosotros empezamos, sino en cómo terminamos. El apóstol Pablo, cuando está cerquita de morir, ¿saben qué dice? He acabado la carrera, he guardado la fe. Pasó toda su vida y mirando para atrás por el espejo retrovisor, podía ver que había sido fiel toda su vida. En el primer amor, bueno, todos, justamente, porque una de las características del primer amor es la pasión, es estar enamorados del Señor, es querer hacer cosas por Él, y eso está bárbaro, y casi siempre se da de esa forma. Una persona que ha tenido un encuentro con Cristo no vuelve a ser la misma, casi siempre se da de esa forma. Pero lo importante es que cuando nosotros lleguemos al ancianato, cuando estemos atravesando nuestros 70, nuestros 75, nuestros 80, podamos mirar para atrás y decir, he corrido la buena carrera, he guardado la fe. Saúl empezó bien, pero no terminó bien. Ese es el primer rey de Israel. Otros personajes que se mencionan en la historia, Jonatán y David. ¿Quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl. ¿Sí? Estas eran monarquías de tipo hereditaria. Ustedes saben que las monarquías hereditarias en la antigüedad, cuando el rey moría, quien tomaba su posición era su hijo. Es decir que, naturalmente, quien tenía el derecho al trono de Saúl era Jonatán, porque era su hijo, ¿sí? No obstante, Dios, en un acto de sacar el reinado a Saúl, justamente como consecuencia del pecado de Saúl, Dios unge a alguien conforme a su corazón para ser rey de Israel después de Saúl. ¿Y quién es este joven? El joven David, hijo de Isaí. Entonces ahí aparece David en esta historia. Está el rey Saúl, está su hijo Jonatán y aparece el rey David, que es ungido por el profeta Samuel, pero que llega a ser rey mucho más adelante en el tiempo. No es rey, no asume el reinado apenas es ungido por Samuel, por el profeta Samuel. Entonces, todas estas historias que nosotros leemos acá están entre el ungimiento como rey de David y el momento en el que efectivamente él pasa a ser el rey de Israel. Y se genera una amistad entre Jonatán y David. Una amistad que es sumamente interesante y es hermosa y nos da muchos patrones de cómo nosotros debemos conducirnos con nuestros amigos en la tierra. Es un ejemplo la amistad de Jonatán y David. ¿Sí? Al principio Saúl le tenía muchísimo afecto a David.
¿Se acuerdan en los episodios de locura que Saúl tenía? Lo mandaba a llamar a David. David era un jovencito en ese momento que tocaba el arpa y dice que el rey Saúl se calmaba. Dice que lo amó en un primer momento Saúl a David y lo hizo su propio escudero. Lo hizo, dice la Reina Valera 1960, lo hizo su paje de armas. Pero ¿qué pasa? Hay un momento donde se da un cambio. Cuando David comienza a ser un guerrero victorioso, cuando tiene el gran triunfo sobre los filisteos, ¿se acuerdan que David pelea con Goliat? ¿Sí? Este gigante de 3 metros, y David en el nombre del Señor y contra todos los pronósticos y contra todas las apuestas, vence al gigante Goliat. La gente dice que empieza a reconocer que algo había en David. Y por supuesto que sí, si era el rey ungido por Dios. Algo había en él. Y la gente lo empieza a reconocer y las mujeres empiezan a hacer sus cánticos. De Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10.000. ¿Y qué pasó? La envidia comienza a carcomer en Saúl. Y a ese jovencito David, que en un principio lo había amado y lo había hecho su propio escudero, ahora va a empezar a perseguirlo. Cuando David comienza a tener el reconocimiento del pueblo, la envidia empieza a mover a Saúl y entonces él empieza a intentar asesinarlo. Y va a llevar a cabo una serie de planes. Primero lo quiere matar en batalla, no lo logra. Después quiere hacer un complot en el que se supone que Jonatán iba a participar del complot. Pero lejos de participar del complot, Jonatán empieza a decirle a David, por el gran amor que le tenía y por la amistad que tenían, cuáles eran los planes que estaba tramando su padre Saúl. Y de esta manera David empieza a escabullirse y a esconderse de Saúl. Y va a pasar años de su vida escondiéndose. El ungido de Dios, escondiéndose de alguien que lo quería matar. ¿Sí? Jonatán había forjado una amistad con David. Dice la Biblia que le amaba como a sí mismo y por lo tanto se niega a hacerle daño a su amigo. Y este Jonatán va a ser el instrumento que Dios utilizaría para librar a David de su propio padre biológico. ¿Sí? Primera de Samuel capítulo 20, 21, no los vamos a leer ahora porque no tenemos tiempo, pero ahí comienza todo un proceso de persecución de Saúl hacia David y de huida. Y en ese contexto, David y Jonatán hacen un pacto. Y hay un resumen de ese pacto en el primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 42, que dice así. Y Jonatán le dijo a David, vete en paz. O sea, David emprendía la huida y le dice, vete en paz, ya que nos hemos jurado al uno al otro en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y tu descendencia para siempre. Y David se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Entonces ahí tenés el pacto de amistad que ellos hacen. Dios esté entre tu descendencia y la mía. Se juran lealtad el uno al otro, cuidado el uno al otro, provisión el uno al otro. Entonces ya sabemos quién es Saúl, ya sabemos quiénes son David y Jonatán. Y el cuarto personaje que aparece en esta historia que nosotros leemos es Mefiboset. Este Mefiboset es hijo de Jonatán. Vos tenés una breve historia de él ahí en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice que Jonatán estaba lisiado de ambos pies porque cuando tenía 5 años se da una batalla, Israel está luchando contra sus enemigos. Su abuelo Saúl, no nos perdamos en el hilo de la historia, estamos hablando ahora de Mefiboset. Su abuelo Saúl y su padre Jonatán, quien era amigo de David, estaban peleando en el valle de Jezreel. Ambos mueren en esa batalla y entonces Mefiboset estaba con su nodriza, ahora diríamos con su niñera, con aquella que se hacía cargo del cuidado de él, y como tienen que prender la huida porque el enemigo venía, dice que Mefiboset se le cae de los brazos y en ese momento pierde sus 2 piernas, queda lisiado de ambos pies, queda cojo. Entonces, ahora sabemos también quién es Mefiboset. Relata el pasaje bíblico que Mefiboset estaba en Lodebar, en una región al este del mar de Galilea. Lodebar, si nosotros vieron que los nombres bíblicos, cuando uno lee un nombre en la antigüedad, generalmente siempre están asociados a algún tipo de significado. Este Lodebar significaba el lugar sin pastos, el lugar del desierto. Y ten esto en mente porque va a ser importante para la analogía que vamos a ver después. Entonces Mefiboset estaba en Lodebar, lejos de todos los privilegios de ser nieto de quien había sido el rey de Israel. Y de ahí lo manda a llamar
el rey David. Han pasado los años, Saúl y Jonatán ya están muertos, David se convierte en el rey de todo Israel, es reconocido por todas las tribus de Israel como el rey. Y en ese contexto, mientras su reinado está en pleno esplendor, que nosotros no solemos actuar así naturalmente. Cuando estamos en el éxito, cuando estamos en las buenas, no tenemos la tendencia a acordarnos, sin embargo David sí lo hizo. Cuando es reconocido por todo el pueblo de Israel, está en el esplendor de su reinado, se acuerda de su amigo Jonatán y de este pacto que habían hecho muchos años antes. Y entonces manda a llamar a Siba, este siervo de Saúl, y le dice que haga venir a Mefiboset. Algunas cuestiones ahora sí que sabemos, que tenemos una idea del contexto de quiénes son estos personajes. Algunas cuestiones que se desprenden de este pasaje, de este capítulo 9, que nosotros leímos al principio de este mensaje. La primera cuestión que es interesante es la actitud con la que Mefiboset se acerca al rey David. Yo me anoté acá que es una actitud correcta. Fíjate lo que dice el versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y David lo llama por el nombre, le dice Mefiboset, y él le responde, he aquí tu siervo. Hay una cuestión acá que hay que tener en cuenta. En la antigüedad, cuando un rey asumía al poder, generalmente lo que hacía era matar a todos los descendientes de la línea real anterior. ¿Para qué? Para evitar una futura sublevación. Esta era una práctica muy común. Y en este contexto, Mefiboset es llamado por el rey David, lo hace venir sin saber qué es lo que iba a pasar. Y la actitud que tiene es una actitud correcta, porque dice que se postra, reverencia, hace una reverencia y le dice, aquí tienes a tu siervo. En este primer momento vemos un reconocimiento por parte de Mefiboset hacia David. En primer lugar, lo reconoce como un superior. Lo reconoce como alguien que estaba por encima de él. ¿No? Traigámoslo a nuestra realidad hoy, cristianos del Nuevo Testamento, porque estamos leyendo el Antiguo Testamento. Nosotros los creyentes somos llamados a estimar a los demás siempre como superiores a nosotros mismos. Ese es el desafío que tenemos, ¿no? Es esa la actitud con la que debemos encarar cada día de nuestras vidas, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Ustedes saben que la mayoría de los problemas que suceden, y no hace falta que te lo diga yo, lo sabes muy bien, la mayoría de los problemas que tienen lugar en la familia, en el seno laboral, nacen en alguna expresión del orgullo. Siempre nacen en alguna expresión del orgullo. O porque dijo esto de mí, o porque hizo valer de menos mi trabajo, o porque me miró de esta forma. ¿Cuál es un antídoto bueno para esto? Ir por la vida siempre estimando a los demás como superiores a nosotros. Cuando vos dejás del lado de la ecuación el orgullo, vas a ver que muchas cosas que antes te preocupaban ya no te preocupan más. Ya no te preocupa qué diga tu compañero de trabajo sobre vos. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor, no para los hombres. Y nuestra conciencia está tranquila delante de Él. Entonces ese es un consejo para nosotros hoy y que lo vemos en la actitud correcta que Mefiboset tuvo hacia David. En primera instancia, lo reconoce como un superior. En segunda instancia, lo reconoce como un soberano. Ustedes piensen que el rey podía hacer con Mefiboset lo que quisiese. Hoy, para nosotros es distinto. En los estados modernos funciona de una manera distinta. O sea, una de las características de la estatidad, y no hay estado si esto no sucede, es la presencia de un orden legal que sea impersonal. Es decir, un orden legal que sea igual para todos. En nuestro país decimos la Constitución Nacional. ¿Sí? A eso hace referencia la expresión un orden legal impersonal. No responde a los caprichos de una persona. Ahora, en la antigüedad no era así. No tenía las características que el Estado moderno tiene hoy. La palabra del rey era ley. Lo que el rey decía, sucedía. Entonces Mefiboset reconoce al rey David como un soberano, como alguien que podía hacer de él
lo que él quisiese. Lo que el rey decía era ley. Sin embargo, Mefiboset en su acto de reverencia reconoce la posición de David. Lo reconoce como un superior, lo reconoce como un soberano. Entonces, en primer lugar, lo primero que vemos es que él se acerca ante el trono del rey con una actitud correcta. En segundo lugar, se acerca al trono del rey con una apreciación certera de lo que era su posición. Recién hablamos de cómo él consideraba a David. Ahora vamos a hablar de cómo él se consideraba a sí mismo. Fíjese lo que dice el versículo 8 del capítulo 9. Y David le dice, no tengas temor en el verso 7, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y acá viene nuestro versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que me mires o para que mires a un perro muerto como yo? Esta expresión del perro muerto. ¿Sí? El perro, nosotros lo encontramos en la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento mucho. Y esta expresión del perro muerto era una expresión que se utilizaba para hablar de algo que no tenía ningún valor, de algo que era inútil. O sea, en otras palabras, lo que Mefiboset le está diciendo a David es, David, vos siendo rey, ¿qué haces fijándote en mí, en alguien tan indigno? Así nosotros lo traduciríamos a nuestra manera de hablar hoy. Probablemente nunca hubiese escuchado de la amistad que el rey David había tenido con su padre Jonatán. Lo que él desconocía era algo que lo hacía muy valioso ante el rey. ¿Sí? Y esto también ténganlo en mente para la analogía que vamos a ver después. Lo que él desconocía, lo que él no sabía, era algo que lo hacía muy valioso delante del rey. Entonces se presenta con una apreciación certera de su propia posición. El rey era soberano, pero además él se consideraba alguien indigno. Se acerca con humildad, sabiendo quién era el rey y sabiendo también muy bien quién era él. Lo tercero que vemos en este pasaje, rápidamente, es la acción que David emprende hacia Mefiboset, que es una acción completa, una acción de restitución. Fíjese, versículos 9 al 11. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que alguna vez fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Una acción completa, una restitución completa. Todo lo que la desgracia le había quitado a Mefiboset, ahora David estaba dispuesto a restituírselo. Dice que todo lo que fue de Saúl y todo lo que alguna vez fue de su casa, ahora sería de Mefiboset. Y no solamente eso, sino que además en esta acción completa se encarga de que Mefiboset, como se trataba de una persona discapacitada, tuviese trabajadores para sus tierras. Y no solo que se encarga de que tuviese trabajadores para sus tierras, sino que además le otorga un lugar a la mesa del rey. Usted sabe que la mesa del rey no era un lugar reservado para cualquier persona. Pensémoslo nosotros hoy. No es que a mí se me ocurre el martes ir a comer con el presidente y voy a almuerzo con él. Es un lugar que está reservado para personas de importancia. Es un lugar que de alguna manera refleja honor. Y el rey David lo llama. Se encarga de que tenga labradores para sus tierras y le da un lugar en su propia mesa, en la mesa del rey. Y así es como Mefiboset pasa de estar en Lodebar, que te decía hace un ratito que es el lugar que representa el desierto, el lugar sin pastos, el lugar de la sequía. Quizás alguna vez estuviste ahí en la vida, a mí me ha tocado. Si no estuviste ahí, algún día lo vas a estar. La Biblia dice que el Señor utiliza las pruebas para fortalecer nuestra fe.
Entonces no porque te lo diga yo, porque lo dice la palabra de Dios. Todos aquí o hemos estado en pruebas, o estamos atravesando hoy una prueba, o en el futuro la vas a atravesar. Y cuando estás en la prueba estás en el desierto. Y esto que nosotros leemos acá nos muestra cuál es la manera en la que Mefiboset pasa del desierto de Lodebar al lugar de honra, al lugar de la mesa del rey y con posesiones. Lo llamativo de este pasaje, aparte de que nosotros podemos ver cómo cambia la realidad de Mefiboset en un acto de misericordia y de gracia que el rey David tiene con él, por el amor que tenía hacia su padre Jonatán, lo más llamativo es cómo esto impacta en nuestras realidades. Porque es una historia, es un relato del Antiguo Testamento. Pero cómo esto impacta en la vida del cristiano del Nuevo Testamento hoy, cómo esto impacta en la vida de la persona que puede estar cruzando por ahí ahora, de las que están comprando en el outlet. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer carne esto que acabamos de leer? Bueno, esta historia es una alegoría muy, muy clara, sumamente concreta de lo que el Evangelio de Salvación es. Y yo se lo quiero mostrar rápidamente antes de terminar. Es una analogía de la obra de Dios, de lo que Dios quiere hacer con el humano. Y si hay algún momento de este mensaje, de esta palabra que estamos compartiendo, a la que debiera prestar atención, es a esta. En primer lugar, David procura hacer un bien y por amor. ¿Sí? David era el rey y estaba en condiciones de hacerlo. Y como estaba en condiciones de hacerlo, decide hacerlo. Y ese bien que decide hacerlo por amor. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay alguien que nos ama. Aún estando nosotros en el desierto, aún estando nosotros lejos, hay alguien que nos ama y emprende una acción concreta por amor, una acción diseñada a lo largo de la historia de la humanidad. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 19 dice que el Cordero Santo, que termina siendo inmolado en la cruz que nosotros vemos acá, fue pensado, diseñado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, desde antes que Dios cree el universo como nosotros lo vemos hoy, Dios ya había pensado en el humano, en su caída y en la necesidad que tendría de un Salvador. Y en esa acción es que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún nosotros enemigos suyos, Él manda a Cristo a la tierra, vive una vida perfecta y muere en la cruz sin merecerlo. ¿Ves? Alguien que está en condiciones de hacerlo, Dios, y que decide emprender una acción completa solo por amor. Primera analogía entre la historia que leímos y lo que Dios hace con nosotros. En segundo lugar, si usted lee la historia va a ver que David no pregunta por las condiciones de los descendientes. En ningún momento dice, ¿hay algún descendiente de Saúl y de Jonatán que esté pasando necesidad, que no tenga dónde vivir, que no tenga unas tierritas para labrar, para que entonces yo de mi abundancia pueda ayudarle? En ningún momento pregunta por las condiciones. Lo único que pregunta es, ¿hay alguien de la casa de David a quien yo pueda hacerle bien por amor de Jonatán? David no preguntó por las condiciones de los descendientes. Si había uno, ese uno iba a recibir la bondad del rey. ¿Sabe que Dios se acerca a nosotros sin importar nuestra condición? Y se acerca a todos. Se acerca al que tiene, al que no tiene, se acerca al inválido, se acerca al discapacitado, al que no lo es, se acerca a todos. Dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que algunos tienen por tardanza la promesa de Dios. Pero el apóstol va a decir, esto no es una tardanza, sino que es una expresión de su misericordia. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno muera sin conocer la verdad. Dios no quiere que ninguno vaya al infierno. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la salvación está disponible para todos. Es un acto de amor, y es un acto de amor dirigido hacia todos, hacia cualquiera que se acerque a Dios. Hacia cualquiera que se acerque a Dios, y esto nos da la entrada al punto 3, hacia cualquiera que se acerque a Dios,
con la actitud correcta. Fíjese que Mefiboset se acerca ante el rey consciente de quién era él y consciente de quién era Dios. Se presenta con humildad, se presenta sabiendo su condición. Dice el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 3, verso 23, una expresión de nuestra condición antes de conocer a Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad de cualquier persona que no haya tenido un encuentro salvador con la persona de Jesucristo. Está separado de la gloria de Dios. Claro, porque el pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios, nos separa de su mesa. Pero Mefiboset se presenta con humildad. Al igual que él, nosotros debemos reconocer cuál es nuestra condición al acercarnos a Dios. Somos pecadores, cualquiera de nosotros. Pero el Señor se acerca con su gracia y su misericordia. Y el cuarto punto de esta alegoría que estamos haciendo entre la historia de Mefiboset y David y lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, o lo que puede hacer con cada uno de nosotros, es lo que tiene que ver o lo que respecta a la gracia transformadora de Dios. A Mefiboset le es restituida su posición como un descendiente de Saúl. Una restitución habla de volver a ubicar a alguien en el lugar donde va. Volver a poner a alguien en la condición de la que nunca debió haber salido. Eso es una restitución. Usted sabe que cuando Dios crea a Adán y Eva en el huerto del Edén, los crea en una perfecta armonía con Él. Ocupan una posición delante de Dios. Ahora esa perfecta armonía se ve interrumpida, se rompe, cuando Adán y Eva deciden creerle a la serpiente, deciden creerle al enemigo y desafiar aquello que Dios les había dicho que no hicieran. Ahora, cuando nosotros nacemos con la naturaleza de Adán. Somos pecadores, todos nosotros. Pero cuando tenemos un encuentro salvador con Jesucristo, cuando aceptamos la verdad de Cristo muriendo en la cruz, ocupando nuestro lugar, porque la muerte es la paga del pecado, entonces todos nosotros merecemos morir, pero Jesucristo no, porque vivió una vida perfecta. Entonces Cristo muere en la cruz sin merecerlo, para que nosotros que sí lo merecemos, podamos ampararnos en Él. Esa es la sustitución que tiene lugar en la cruz. Cualquier persona que ha tenido un encuentro con Cristo ha restituido su condición delante de Dios. Ha vuelto a esa condición primera de armonía con Dios. Esa que el pecado había roto, ha quedado salvada. Ha quedado salvada en la persona de Cristo. Puede disfrutar de la paz con Dios y puede disfrutar de una relación con Él. Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, porque viene diciendo que Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, hablando del pueblo de Israel. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Esa posición de hijos de Dios, que había sido rota por el pecado, es restituida. Volvemos a tener paz y armonía con Él. Entonces, nosotros podemos ver la historia, la hermosa historia de David y Mefiboset, como una historia de restitución, como una historia de reivindicación, diríamos hoy, ¿no? Esa palabra que está tan de moda. Pero lo más interesante de esa historia es ver la clara analogía que tiene con lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Es eso, es eso. Dios ha dado de sí todo para que nosotros como humanos podamos tener una relación con Él. Para que nosotros, sin merecerlos, nos sentemos en su mesa. Y quiero terminar diciendo esto. Fíjese, leamos la última oración del capítulo 9. Después que pasó todo lo que hemos relatado, ¿no? Mefiboset ahora tiene gente que trabaje sus tierras, que han vuelto a ser suyas. Está en una posición de honor sentado en la mesa del rey
Y sin embargo, fíjense que el autor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, termina con una oración. Y esta oración es: y estaba lisiado de ambos pies. Ningún detalle en la palabra de Dios es un detalle azaroso. Fíjese que después de relatar la restitución, gloriosa que Mefiboset tiene, termina con esta oración: y estaba lisiado de ambos pies. ¿Qué implica esto? Que la realidad física de Mefiboset no cambió. Era lisiado antes del encuentro con David y siguió siendo lisiado después del encuentro con David. Era cojo antes de estar sentado en la mesa del rey y siguió siendo cojo, nada más que ahora era un cojo que estaba sentado a la mesa del rey. Su realidad física no cambió, pero su vida sí. Su vida sí cambió. Y acá hay algo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, y no dejar nunca que otro tipo de pensamiento se inmiscuya en nuestra mente y nos haga pensar de una manera distinta. Y preste atención. Las bendiciones de Dios son espirituales. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Las bendiciones del Hijo de Dios son bendiciones espirituales. Y los resultados también son espirituales. Es un error, es un gravísimo error medir nuestra realidad espiritual por nuestra realidad material. Es un gravísimo error. Y si no, lo invito a que agarre su Biblia, la que tiene en la mano, el Nuevo Testamento desde los Evangelios en adelante, y busque un apóstol que haya sido próspero, que haya tenido riquezas, que haya tenido reconocimiento, que haya muerto honrado por sus pares. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Las bendiciones de Dios son espirituales. Usted puede ser muy rico espiritualmente y sin embargo no estar pasando el mejor momento de su vida acá. Y ni siquiera hay garantía de que alguna vez lo pase. Si no, fíjese cómo murieron los apóstoles. Uno peor que el otro. No es material. No venimos acá a buscar algo material. Venimos acá a buscar algo espiritual. Usted puede estar siendo tremendamente aprobado por Dios, tremendamente prosperado por Dios, y sin embargo estar pasando un mal momento aquí en la tierra. En muchos casos, después de conocer a Jesús, nuestra vida no pasa a ser color de rosas. Y ese es el engaño que circula por ahí. Esa es una buena fórmula para llenar iglesias. ¿Sí? Venga a la iglesia, su realidad va a cambiar. Sí, claro, la realidad espiritual va a cambiar, siempre y cuando haya un encuentro con Cristo. Pero el mensaje que se escucha por ahí es: venga si usted quiere ser prosperado, venga si quiere que sus problemas se terminen. Hay un programa que se llama Pare de Sufrir. Y la realidad es que no es así. Cuando nosotros abrimos la Biblia, no es así. En muchos casos, después de conocer a Jesús, nuestra vida no se transforma en una vida en color de rosas, donde todo marcha bien. Seguimos siendo lisiados muchos de nosotros. Al igual que Mefiboset, seguimos siendo lisiados. Pero ahora somos un lisiado que come a la mesa del rey. Y ahí está la diferencia. Oramos. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno siempre, Señor, porque nos vivificas por medio de ella, Señor. Gracias porque podemos abrirla cada domingo con libertad, reflexionar en lo que tú haces y quieres hacer en nuestras vidas, Señor. Y porque es poderosa, Señor. Tu palabra es la manera en la que tú nos hablas, en la que tú quieres guiarnos como iglesia, como padres, como madres, como hermanos, como amigos. Y ayúdanos siempre, Señor, a atenernos a ella, Señor. Gracias, Señor, porque un día, en un acto de gracia y de misericordia, nos has sentado a tu mesa. Nos has hecho parte de tu familia, Señor. Y aún con todas las dificultades que podamos tener de este lado del cielo, sabemos que nuestra ganancia es una ganancia espiritual, Señor. Sabemos que nosotros aquí, Señor, estamos de paso. Y que un día estaremos contigo y disfrutaremos, Señor, de tu presencia eternamente. Gracias por cada una de tus bondades a nuestras vidas. Gracias, Señor,
por esta mañana y por poder reunirnos. Bendice esta semana que comienza, Señor. Guárdanos en nuestros trabajos, en nuestras ocupaciones, en nuestras relaciones, Señor. Y que cada cosa que hagamos pueda dar gloria a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.